Bienvenidos al canal de YouTube de La Locura de Bielsa. Soy José María Saiz y hoy vamos a analizar el Atalanta Real Madrid. Muy buenas a todos, acaba de terminar el partido, este Atalanta Real Madrid de octavos de final de la UEFA Champions League, y me he propuesto compartir con vosotros el proceso que suelo realizar a la hora de analizar un partido. Evidentemente, con un partido en directo es más complejo porque no tienes el tiempo que tienes en diferido para analizar, ver las tomas una y otra vez, pero bueno, aún así espero que encontréis el contenido muy interesante. El Atalanta de Gasperini salió con su tradicional defensa de tres y sus carrileros largos. Tenéis un podcast en La Locura de Bielsa que analiza en profundidad el tema de los carrileros y los laterales por si os interesa, pero bueno, el Atalanta esta noche puso a Golini en portería, defensa de tres para Jimmy City, Romero y Toloi, los carriles para Gosens por la izquierda y Maele por la derecha. El centro del campo se lo repartían De Ron y Freuler con Pessina en la media punta, y arriba la dupla atacante era Muriel y Zapata. Por la parte del Real Madrid, Zidane estaba acosado por las bajas y prácticamente el 11 que ha puesto sobre el campo todos lo podíamos más o menos adivinar, quitando un jugador. Escogió a Courtois en portería, la pareja de centrales fue Nacho y Varane, Mendy en el lateral izquierdo, Lucas Vázquez en el lateral derecho, centro del campo tradicional, conocidísimo, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius por la izquierda, Asensio desde la derecha, y la pieza que falta es la que todos pensábamos que iba a ser Mariano, pero Zidane nos ha sorprendido poniendo a Isco en liza, a un jugador muy diferente a Mariano, como todos sabemos, y que ahora comentaremos cómo ha ido funcionando a lo largo del partido. El partido en sus primeros minutos fue lo que el Atalanta quería que fuera, es decir, fútbol de presión alta, establecerse en el campo del Real Madrid y presionar la salida en el momento al que al Atalanta le interesaba, es decir, no presionaban directamente a Nacho o a Varane cuando Courtois conectaba con ellos, o incluso a Mendy o a Lucas Vázquez si decidía salir un poco más en largo, pero el segundo pase, es decir, el que va desde Varane, Nacho, Mendy o Lucas Vázquez ya buscando a un centrocampista, era presionado de una manera muy agresiva y al Madrid le estaba costando muchísimo salir. Una vez salían, una vez progresaban ahí, buscaban una figura trascendental para este partido que ha sido Isco. En esa posición podríamos pensar de falso 9, cuarto centrocampista, en fin, tiene varias interpretaciones muy lejos del área, muy lejos de su par, que teóricamente sería Romero, que es el central que juega más en la parte central de la defensa de 3 del Atalanta. Desde ahí, Isco tenía que pivotar, tenía que atraer, recibir de espaldas y o bien girarse si podía o bien distribuir rápido para que el equipo pudiera salir y seguir construyendo. Desde esa parte, el Real Madrid, intentó jugar de tú a tú al Atalanta, pero bajo mi punto de vista, durante estos primeros 15 minutos se jugó exactamente a lo que el Atalanta quería. Presión alta, recuperación, ritmo alto y buscar a los delanteros, tanto a Muriel como a Zapata, lo más rápidamente posible. Hubo un antes y un después en el partido que fue, sin duda, la expulsión de Freuler, expulsión injusta, para mí, todo ha de ser dicho, en una jugada en la que el Madrid buscó a Isco, buscó pivotar sobre el malagueño. Isco vio perfectamente ese desmarque de Mendy, que llegó hasta prácticamente la línea del área y fue derribado por Freuler. El árbitro interpretó que aquello era una ocasión manifiesta de gol y echó a Freuler. Bajo mi punto de vista, aquello no era una ocasión manifiesta de gol, no tendría que haber expulsado a Freuler y el partido se rompió. El partido cambió trascendentalmente, el Atalanta tuvo que renunciar sin más remedio a esa presión que estaba poniendo en liza, pero todavía tenía a Muriel y a Zapata arriba hasta que solo unos pocos minutos después Zapata se rompió muscularmente, se tiró al suelo, tuvo que salir, salió por su propio pie, pero tuvo que salir, estaba lesionado
y Gasperini, que no había movido el equipo tras la expulsión de Freuler, tuvo que dar entrada a Pasalic por Zapata, dejando a Muriel muy solo arriba. A partir de aquí arrancó un dominio incontestable del Real Madrid en cuanto a la posesión, en cuanto a la creación del juego, pero era un dominio muy horizontal, era un dominio muy plano, era un dominio con demasiados toques de los jugadores y con poca profundidad, donde el Real Madrid lo que estaba buscando era conectar con Isco para que él tradujese la jugada al siguiente escalón, que eran las diagonales de Asensio y Vinicius a la espalda de los tres centrales del Atalanta. Así transcurrió la primera parte con un Real Madrid, como os digo, muy horizontal, buscando establecerse en tres cuartos, pero que tenía un problema fundamental: no tenía a nadie en el área. Durante varias ocasiones vimos que, por ejemplo, Kroos por un costado, Modric por el otro, Asensio querían buscar centros a un supuesto delantero o a alguien que pudiera entrar, y realmente era muy difícil. Durante muchos tramos del partido vimos que Toloi, Romero y Jimmy City eran los únicos ocupantes del área, lo cual, ante una defensa que se acosta porque ya no era el partido que tenían planteado, sino que tenían que defender más pegaditos a Golini, realmente no es un planteamiento muy acertado, y bajo mi punto de vista Zidane tuvo que mover el banquillo mucho antes, o al menos tuvo que improvisar y cambiar jugadores de posición mucho más rápido de lo que lo hizo. Durante el inicio de la segunda parte el partido fue exactamente el mismo. Sí es cierto que vimos que Isco alcanzaba un poco más las posiciones de los tres centrales del Atalanta, se medía un poco más a Romero, trataba de tirar del equipo un poco más arriba, pero las soluciones seguían siendo las mismas. ¿Qué novedad vimos tras el descanso que no vimos en la primera parte? Conducciones de Nacho y Varane. En el momento en el que tenían la ocasión de salir con la pelota conducida, eran capaces de dividir y lograr superioridades que luego podían o no llevar hasta el área contraria. Recuerdo una ocasión de Nacho que se plantó en el área, pero la definición se fue muy desviada. Pero el concepto es ese: defensas centrales que salen en conducción, en una conducción muy potente, inesperada por parte del otro equipo, y que es difícil de detener cuando ya está en vuelo. Ese mismo planteamiento lo vimos también en el Atalanta en la figura de Toloi, que para mí fue el mejor jugador del Atalanta sobre el terreno de juego sin ninguna duda. Visto que el partido estaba muy atrancado y que el Madrid necesitaba un elemento más sobre el campo, Zidane no se lo pensó y sacó a Mariano. Es cierto que este cambio sacó a Vinicius del campo y mandó a Isco a la banda, donde perdió protagonismo, la verdad, pero Mariano creo que no interpretó del todo bien el partido. Él siempre se ponía más o menos a la altura de Romero o Toloi, que se intercambiaban para marcarlo, y buscaba entrar al desmarque. Miraba a Modric o miraba a Asensio o miraba a Kroos y pedía un balón al espacio, un espacio que es inexistente entre Romero y Golini, cuando yo creo que lo que tendría que haber hecho Mariano es precisamente interpretar mejor la labor que ya tenía Isco e intentar asistir a las entradas de los jugadores que pudieran llegar de segunda línea, como Modric, como Kroos, el mismo Isco, Asensio. Pero bueno, creo que no hemos visto para nada una buena versión de Mariano, y aquello que se necesitaba, que era un jugador de área que supiera interpretar esto, Mariano no lo consiguió. Según avanzaba el partido, el 0-0 era un grandísimo resultado para el Atalanta. Curioso, porque al principio del partido es muy posible que el propio Zidane hubiera firmado ese 0-0, pero ya en el minuto 75 el Atalanta se estaba yendo sin conceder ningún gol ante el Real Madrid, con un jugador menos durante la práctica totalidad del partido. Entonces había que agitar un poquito más el avispero. Los encargados de hacerlo fueron Hugo Duro y Arribas. Hugo Duro, identificado como canterano por la realización, cuando no es canterano del Real Madrid, es un jugador que había jugado en primera división con el Getafe e incluso en Europa League, pero bueno, no lo es. Hugo Duro compartió la pareja atacante con Mariano, se estorbaron bastante, hay que decirlo. Arribas jugó en la parte que ocupaba Asensio, intentó
encarar a Jimmy City, intentó deshacerse de Gosens y la verdad no hizo un mal partido, pero no fueron ninguno de los dos elementos, digamos, diferenciales para lo que es el Real Madrid. Tampoco lo fue la entrada de Ilicic. Me parece que Muriel estaba fundido, necesitaban un cambio, puso Gasperini a Ilicic, pero no fue aquello que esperábamos, no fue ese jugador diferencial, ese jugador mágico que vemos de vez en cuando. Entonces el Madrid siguió atacando de una manera muy Roma, tenía ocasiones, es decir, llegaba delante del portero, pero no era capaz de concretarlas de una manera clínica, de una manera realmente a la altura de lo que se espera de un equipo como este y de esta competición, y estuvo muy cerca de pagarlo. Ya en este tramo estábamos viendo un Mendy totalmente desplegado por todo el campo. Él defendía en la parte izquierda de la defensa, pero atacaba por la propia izquierda, por el centro o por la derecha. En más de una jugada lo vimos caer en la derecha, intercambiándose la posición con Lucas Vázquez, y bueno, lo vimos tratando de desequilibrar el partido desde esa manera. Ahí fue como llegó el gol en un grandísimo disparo del lateral francés con la supuestamente pierna mala, pero que tiene truco. Él dispara con la derecha justamente cuando le sale Pasalic a intentar tapar el disparo, y la propia presencia de Pasalic hace que Golini no vea salir el balón, y cuando lo ve, él interpreta que se va afuera, y cuando ya calcula bien la trayectoria se da cuenta de que el balón va dentro y no puede hacer nada. Un gran gol de Mendy, un gol que maquilla el resultado, un gol que nos muestra, bueno, algo diferente en clave madridista, pero es un gol que no me parece que haga pensar que el Real Madrid realmente ha sido absolutamente superior al Atalanta si quitamos las circunstancias concretas de aquello que ha ocurrido. A partir del gol, el Madrid se echó muchos metros más atrás, lógicamente quería conservar el resultado, era una grandísima opción el sacar el 0-1 de Atalanta, y bueno, intentó tener la pelota, intentó más o menos sujetar al Atalanta con el poco físico que le quedaba. El equipo de Bérgamo quería empatar el partido, pero no pudo. En mi opinión ha sido un partido correcto de fútbol, sin más. Me parece que a raíz de la expulsión para mí injusta, vimos un partido muy diferente al que estábamos viendo en el inicio. Creo que el Real Madrid, es verdad que por la plaga de lesiones, es verdad también que por la planificación está pecando de un juego muy romo, resultados muy cortos, y hoy es verdad que ha dominado, hoy es verdad que ha tenido la posesión de la pelota, el control del partido, pero lo ha tenido por incomparecencia del Atalanta tras la expulsión de Freuler. Si Freuler no hubiera sido expulsado, no sé qué hubiera ocurrido, el partido pintaba desde luego de una manera muy distinta. No sé qué pensáis de este análisis, si os gusta, si estáis de acuerdo, si lo veis de otra manera. Podéis dejar todo lo que queráis en los comentarios, y si el contenido os gusta, si os gusta lo que estamos haciendo en el canal de YouTube de La Locura de Bielsa, nos ayudaríais muchísimo si os suscribís y si nos dais un like, mejor que mejor. Muchísimas gracias por estar ahí y os deseo que paséis una muy buena semana. Un saludo.